¿Te gustaría saber, de una forma muy sencilla, ante cualquier decisión que tengas que tomar, si esa decisión te acerca a tu vida ideal o te aleja de tu vida ideal? ¿Te gustaría dejar de sentir que la vida simplemente te pasa por encima y empezar a sentir que tú llevas el timón de tu vida? ¿Te gustaría tener un mapa, un mapa de verdad, para construir la vida que siempre has querido, sea esa cual sea? Te levantas, vas a trabajar, vuelves y por el camino tienes esa vocecilla que te dice: oye, ¿cómo he acabado yo aquí? No estás mal del todo, pero tampoco estás donde te imaginabas estar. Y no sabes muy bien cómo ha pasado eso. La mayoría de la gente cree que a los que les va bien es porque tuvieron suerte o talento o nacieron en el sitio correcto, y la realidad es que casi nunca es por eso. La semana pasada estuvimos viendo Outliers, fuera de serie, y vimos en ese libro que nadie llega solo, que detrás del talento hay miles y miles de horas y también un contexto que tienes que buscar, y que es el contexto también el que te empuja. Pues hoy vamos a cerrar este bloque de mentalidad con alguien que cogió el contexto que le tocó, nació en un pueblo muy pequeño de Austria después de la Segunda Guerra Mundial y aún así construyó para 3 vidas. Hablo de Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger, no sé cómo se pronunciaría, nadie lo sabe, y de las herramientas que utilizó nuestro Terminator, las herramientas que utilizó para hacerlo, y que dice que cualquiera de nosotros puede utilizar. También tú. Hoy vamos a ver un libro escrito por Arnold Schwarzenegger en el año 2023, se llama Be Useful, en inglés, Sé útil. Ese es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización, te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenido un día más a Libros para Emprendedores. Soy Luis Ramos y hoy te traigo un libro que en el fondo es como un manual de instrucciones para tu vida. Vamos a hablar un poco del autor. No hay que hablar mucho porque todo el mundo lo conoce, pero en el año 2011... Arnold acababa de dejar de ser gobernador de California. En sus propias palabras, como que el mundo se le cae encima. No por la crisis económica, que también, se le viene encima porque hace estallar a su propia familia. Y él lo dice sin rodeos: ningún fracaso me ha dolido más que ese. Los proyectos de cine se esfuman, los medios le estaban dando ya por acabado. La historia de Arnold Schwarzenegger termina en este acto, escribían. Culturista, actor, gobernador, fin de la película. Y a todos les encanta una historia de una tragedia, sobre todo cuando el que cae es un grande. Entonces todo el mundo lo daba ya, entre comillas, por muerto. Y ahí está él, Arnold Schwarzenegger, según cuenta, como tirado en el barro, en un agujero muy oscuro a nivel personal, decidiendo una sola cosa: ¿vale la pena limpiarse, levantarse y volver a empezar a subir de nuevo, o me quedo ahí tirado en el fango? Y este señor decide subir y construye lo que él llamó el cuarto acto de su película. Volvió al cine. Volvió a la televisión, volvió al activismo, una newsletter de fitness que leen cientos de miles de personas. Y sin buscarlo, Arnold Schwarzenegger se convierte en una especie de gurú de la superación personal. Le pagaban como a un expresidente por dar charlas y hace vídeos y se vuelven virales. ¿Y por qué? Y entonces él se pone a analizarlo, como hace él siempre, que es un tipo muy analítico, y vio que ahí fuera había mucha negatividad, mucha gente que se siente irrelevante, que se siente invisible, que se siente que no tienen esperanzas. De hecho, dice que la depresión y la ansiedad suben un 25% en el mundo desde el año 2020 y que hay industrias enteras que se aprovechan de esa miseria personal para vendernos muchas veces humo.
Entonces, frente a todo eso, él tiraba siempre de la misma caja de herramientas, una caja que estuvo construyendo durante 60 años. La misma caja a la que se agarró cuando tocó fondo a principios de los años 2010. No es nada revolucionario, son herramientas atemporales que funcionan siempre. Y son 7 herramientas. Arnold Schwarzenegger se imagina estas 7 herramientas como los elementos de un plano, de una hoja de ruta hacia una vida feliz, una vida en que sientas que has logrado cosas, una vida en la que te sientas útil, lo que sea que eso signifique para ti. Implican estas herramientas saber a dónde quieres ir y cómo vas a llegar, y tener ganas de hacer el trabajo, y ser capaz de explicarle a la gente que te importa, que ese viaje para ti merece la pena. Incluyen también saber cambiar de marcha cuando hay un bache y mantener la mente abierta para encontrar caminos nuevos. Y lo más importante de todo es que una vez que llegas, reconocer toda la ayuda que tuviste por el camino y devolver esa ayuda. El libro se llama Sé útil, be useful, porque ese fue el mejor consejo que le dio su padre. Be useful, Arnold, le decía. Sé útil, Arnold. Una frase que se le quedó clavada y que nunca se fue de su mente. Su padre, por cierto, murió a la misma edad que tenía Arnold cuando todo su mundo se venía abajo en 2011. Nunca pudo preguntarle a su papá qué tenía que hacer en ese momento, pero sabe perfectamente lo que él le hubiera dicho. ¿Y su padre qué le hubiera dicho? Sé útil. Y aquí va lo importante de todo el libro. Antes de empezar, Arnold no te dice qué construir. Te dice cómo se construye eso que tú quieras construir. Y también te dice por qué es importante. Vamos a empezar con la visión. Creo que es algo fundamental. Este libro de verdad que os va a interesar muchísimo. Es muy práctico, es muy aterrizado en ese sentido y es una caja de herramientas, como dice el buen Arnold, para todo aquello que quieras desarrollar en la vida. Arnold tenía 10 años, vivía en un pueblo de Austria, plena Guerra Fría, y de repente, mirara donde mirara, le estaba entrando América por los ojos. En las clases, en las portadas de las revistas, en los noticiarios, en las películas en el cine, el Golden Gate, los Cadillac, todo eso, las autopistas gigantes, los rascacielos. El edificio más alto de Austria parecía una caseta de herramientas al lado de los rascacielos que él veía. Calles con palmeras, gente fuertísima en una playa de California. Y ese niño de 10 años pensaba, sin saber muy bien por qué, pues mi sitio está ahí. ¿Haciendo qué? No tengo ni idea. Pero tenía una visión amplia. Borrosa de cómo llegar, sí, pero la visión de a dónde quería llegar estaba ahí. Y fíjate, las visiones más fuertes muchas veces nacen así. Nacen de obsesiones de cuando somos críos, de cuando todavía nadie nos ha dicho que eso que nos gusta o que se nos ha metido en la cabeza es una tontería. Entonces piensa en Tiger Woods enseñando a meter putts en un programa de televisión con 2 años. O en las hermanas Williams, las de los tenis. Su padre metió a los 5 hijos en el tenis y los 5 tenían talento. Pero solo Venus y Serena tenían pasión, tenían obsesión y el tenis se convirtió en el marco de toda su vida. Lo mismo Steven Spielberg. Steven Spielberg de crío no era un chico de cine, era de tele. Hasta que su padre se compra una cámara casera para grabar los viajes en familia y Steven empezó a juguetear con ella. Con 12 años ya tenía rodada su primera película. Su visión al principio no era ganar un Oscar ni trabajar con estrellas, era hacer películas. Una visión grande y borrosa, como la de Tiger Woods en el golf, como la de las hermanas Williams en el tenis, como la de Arnold con América. Y es que esto es lo normal. Es más, para casi todos es lo necesario. Si tú te pones específico demasiado pronto, si te adelantas y empiezas a saltarte pasos del mapa, no vas a llegar. Entonces, ¿qué es exactamente una visión y por qué importa tanto? Utilicemos las palabras del propio Arnold del libro. La visión es lo más importante. La visión es propósito. La visión es significado. Tener una visión clara es tener una foto de cómo quieres que sea tu vida y un plan para llegar a ello. ¿Y para qué te sirve esa foto de a dónde quieres llegar? Pues para una cosa muy concreta, para tener algo contra lo que medir las decisiones que vas a tener que tomar. Porque la mayoría de la gente que se siente perdida no tiene ni la foto ni tiene el plan. Se miran al espejo y dicen, ¿y cómo he llegado yo aquí? Y de verdad creen que no eligieron nada, que la vida les pasó por encima. Y Arnold dice, pues es que tienen razón. No elegimos de dónde venimos,
Pero a partir de ahí, casi todo lo demás en la vida son elecciones nuestras. Nadie te puso el anillo en el dedo para casarte. Nadie te metió la segunda hamburguesa en la mano para engordarte. Nadie te obligó a aceptar ese trabajo que no tiene futuro. Lo que no teníamos era una vara de medir. Y eso es lo que te da la visión. Una forma de saber si esa decisión que estás tomando te acerca o te aleja a donde quieres llegar. La foto de tu futuro se vuelve más nítida o más borrosa por eso que estás a punto de hacer o de decidir. ¿Es más nítido o es más borroso? Y fíjate qué hace con esa vara la gente más feliz y con más éxito del mundo. Hacen todo lo posible por evitar las malas decisiones, por evitar esas decisiones que enturbian las cosas y nos alejan de la meta. Y en cambio, cuando tú tienes esa visión, lo que haces es elegir mucho más la nitidez, las cosas que te acercan a tu visión, la nitidez en tu visión. Eso te acerca. Da igual si la decisión es algo minúsculo, da igual si la decisión es una decisión enorme. El proceso de decidir es siempre el mismo. Dice Arnold que la única diferencia entre ellos y el resto de nosotros, de los exitosos, digamos, y el resto de nosotros, es la nitidez de la foto que tenemos del futuro, la fuerza, las ganas del plan para llegar y si hemos aceptado o no de una vez que esa visión es cosa nuestra y de nadie más. No tenemos que darle responsabilidad sobre nuestra visión a nadie más. Entonces, ¿cómo se construye una visión desde cero? Entonces Arnold nos dice que hay dos caminos. O empiezas con algo pequeño y vas ampliando hasta que va apareciendo la foto grande, o empiezas muy amplio y vas haciendo zoom, como con una cámara, hasta que la imagen entra en foco. A él le pasó lo segundo. Su visión amplia era, yo quiero estar en América. Y entonces lo que hizo es ir haciendo zoom. Vio en la portada de una revista al Mr. Universo del momento, un tipo pobre de un pueblo obrero de Inglaterra que se hizo culturista, ganó Mr. Universo y de ahí saltó al cine e hizo películas haciendo de Hércules. Y Arnold lo vio clarísimo, dijo, ese es mi camino para llegar a mi visión. Ese es mi camino para ir a América. Entonces la foto pasó de borrosa, quiero ir a América, a ser nítida, quiero ser Mr. Universo y así poder ir a América. Entonces, ¿cuál era el camino? Culturismo primero y lo demás vendría después. Entonces ese es un ejercicio que nosotros también podemos hacer. Arnold dice que en el gimnasio ve a gente que van de máquina en máquina, que terminan una, van a otra, la que les apetece, la que les llama la atención, por curiosidad, no hay un plan. Entonces, Arnold se puede acercar a cualquiera de ellos y preguntarle, oye, ¿cuál es tu objetivo? Y el objetivo de la gente muchas veces es, quiero ponerme en forma. Vale, genial. ¿En forma para qué? Le puede preguntar. Y es que no todas las enformas valen lo mismo. Estar fuerte como culturista no te sirve si lo tuyo es querer escalar montañas, te van a sobrar kilos. Y entonces a lo mejor la persona, si le preguntas, bueno, ¿y para qué te quieres poner en forma? Dice, es que el médico me dijo que me ponga en forma para que así me baje la tensión. O quiero verme bien en la playa, o quiero verme bien porque voy a una boda. Tengo hijos pequeños y quiero corretear con ellos sin reventar o sin quedarme sin aire. Eso sí son respuestas. Con esas respuestas sí se puede trabajar. Eso es un zoom. Es el zoom que le da a tu visión una dirección concreta. Ya no quieres ponerte en forma, te quieres poner en forma para conseguir tal cosa. Entonces, antes de cerrar este bloque, una imagen. Arnold se pasó la vida mirándose al espejo. Literalmente, un culturista pasa horas al día mirándose al espejo. Pero dice que el espejo nunca dejó de ser su herramienta. Lo que pasa, el espejo cambió de forma, se convirtió en el cine. En el cine el espejo era la cámara y la pantalla. En la política, cuando se dedicó a ser político, el espejo eran los votos, las encuestas. Entonces, esos son sitios donde no puedes engañarte. El público te dice, con sus votos o con sus tickets de entrada al cine, si tu visión es real o es una fantasía. Entonces, la diferencia entre la gente que se construye una buena vida y la que no, es esta. Los buenos no le tienen miedo al espejo. Los buenos se miran a los ojos y comprueban si la persona que ven es la misma que visualizan con los ojos cerrados. Su visión cambia y crece con ellos. En la primera escena de un documental que se llama Pumping Iron, de Arnold Schwarzenegger, Arnold entra en un estudio de ballet en Nueva York. Está en un estudio de ballet en Nueva York y está aprendiendo a moverse con una profesora de danza para mejorar sus poses. Y ella le suelta a él, oye, lo que tenéis que entender es que la gente os está mirando todo el rato.
Entonces, no solo en el momento en que tú estás flexionando, dando tu mejor pose, la gente te mira, también cuando te mueves entre una pose y otra. Entonces, Arnold dice que eso es su vida entera. La vida no son solo los grandes momentos, las fotos que quedan para el recuerdo, las poses. La vida pasa también entre poses, entre fotos. La vida sucede también en las transiciones, en los ratos que hay en medio. Es una actuación muy larga nuestra vida y cuanto más impacto quieras tener, más importa cada momento pequeño y que muchas veces no sale en la foto. ¿Qué es lo que no sale en la foto? ¿Qué es lo que no sale en la película? ¿Qué es lo que no se ve en esa escena, en ese ángulo de cámara? Pues a lo mejor no se ve que las otras dos paredes del estudio son espejos, como los bailarines, los culturistas. No puedes crecer si no te ves a ti mismo haciendo el trabajo. Entonces rodéate de espejos. Llámalo espejos, llámalo vídeo, llámalo algo que te permita medir cómo lo estás haciendo. Si empezaste con la visión amplia y no te aparece sola la foto, tranquilo, que el otro camino también vale, decíamos. Empezar por algo pequeño y muy concreto y vamos construyendo, haciendo cada vez un poco más grande esa imagen. La imagen se irá revelando, da igual la dirección que tú tomes. Lo que no vale es quedarte sin foto. ¿Qué es lo que diferencia a la gente de éxito de los que no tienen éxito? Los que no tienen éxito normalmente evitan el espejo como la peste. Muchos soltaron, dejaron ir su visión hace mucho tiempo. Muchos se quedaron con una versión superficial de su visión. El que se metió en las finanzas lo hizo solo por ser rico. El que se fue a Hollywood lo hizo para ser famoso. El que entró en política lo hizo para tener poder. Su visión nunca fue profunda. Y es por eso que acaban perdidos. Por eso vemos tanta gente rica que luego está frustrada o acaba mal. Por eso vemos a muchos actores que también acaban mal o políticos que acaban mal. Porque lo que tenían como visión no era una visión profunda. Toda gran cosa que busquemos en nuestra vida siempre empieza por una visión clara. Tienes que tener una foto y un plan. Si no tienes foto y no tienes plan, no vas a tener una vara de medir. Y si no tienes vara de medir, cualquier camino te sirve. Y ese es justo el problema. Estamos a finales del año 1987. Arnold Schwarzenegger había matado a 283 personas en el cine, pero había matado ya más que ningún otro en Hollywood en esa época. Y eso lo tardó en conseguir 8 películas, pero lo consiguió. ¿Qué significaba eso? Que se había convertido en una estrella de acción. Su apellido, con todas las consonantes que tiene, en letras enormes por encima del título de las películas. Era el protagonista, Schwarzenegger, una peli de Schwarzenegger. Lo había conseguido, eso lo decía todo el mundo. Los periodistas, los ejecutivos, los agentes, los amigos, el público, le hablaban como si el trabajo ya estuviera hecho. Ya lo has conseguido, Arnold. ¿Y ahora qué? Le preguntaban. Como si no se pudieran imaginar que quedara algo más después de eso. Según Arnold, todos ellos estaban pensando en pequeño, porque la foto de Arnold había cambiado de nuevo. Él no quería ser solo una estrella de cine de acción con el nombre bien grande en letras, quería ser un primer actor, quería ser un actor mejor, quería ser el actor mejor pagado también del negocio. ¿Y para eso qué necesitaba? Pues necesitaba demostrar que había algo más que músculos y disparos detrás de esa cara, de ese nombre. Necesitaba mostrar un lado dramático, un lado divertido, un lado humano. Y eso le señaló que tenía que empezar a hacer comedia. Nadie pensaba que eso fuera una buena idea. Los periodistas decían que el tipo era malísimo, que no se le entendía bien, que tenía mucho acento. Los ejecutivos decían que al público eso no le gustaría porque querían a Arnold pegando tiros. Sus agentes decían que tendría que bajarse el sueldo si quería hacer comedias. A los amigos le decían, pero no lo hagas, Arnold, vas a hacer el ridículo. Y él no estaba de acuerdo. Todos los que le decían eso no eran tontos, no eran envidiosos, tenían argumentos de peso. Le estaban diciendo el público ya te ha encasillado, los números no te van a salir, vas a hacer el ridículo. Todo eso no era por envidia, era por intentar ayudarle porque tenían una visión de lo que él quería y a lo mejor no era la misma visión. Pensar en grande casi nunca es ir contra tus enemigos. Pensar en grande es atreverte a llevarle la contraria a la gente que te quiere. Por eso cuesta tanto. No es la opinión de un desconocido lo que nos frena, es la duda de los tuyos. Y aún así, Arnold tenía muy clara su foto, quería ser primer actor, no quería ser solo estrella de acción y decidió demostrarlo con hechos, no discutirlo con palabras.
Y aquí aprendemos la herramienta de verdad. La herramienta de verdad que no es pensar en grande a secas. La primera herramienta es pensar en grande, pero es cuando el sistema entero te quiere meter en un carril, no pidas permiso. Trae el proyecto ya hecho y pónselo a la gente tan fácil que no puedan decirte que no. Eso es pensar en grande. Y entonces, eso es lo que hizo. Se fue con su amigo, el director Ivan Reitman, el de los cazafantasmas, y crearon una comedia. Esa idea acabó siendo, en España lo llamaban los gemelos, golpean dos veces, en inglés era twins. Eran dos hermanos gemelos creados en un laboratorio y separados al nacer que se reencuentran de adultos. Él era el gemelo perfecto físicamente y el otro era uno que se había convertido en delincuente, que aparte era muy pequeñito, Danny DeVito, cómo no. Equipazo. Pero casi todos en Hollywood dijeron no, eso no es una buena idea. A unos no les entraba Arnold de cómico al lado de un genio de la comedia como Danny DeVito. A otros les encantaba la idea, pero no podían con el precio, ¿no? Los tres estaban en lo más alto, no salían baratos, ese proyecto no se podía fondear. Si el estudio les pagaba la tarifa que cobraba cada uno, la película tendría que ser un pelotazo, porque si no perdíamos dinero. Entonces, aquí está lo que a mí me parece maravilloso de esta historia. Los tres, Ivan Reitman, Danny DeVito y Schwarzenegger, los tres se juntan a pensar, oye, ¿cómo podemos convertir el no que nos están dando todos los estudios? ¿Cómo lo podemos conseguir en un sí? ¿Y sabes cuál fue la solución? Reducir el riesgo del estudio al máximo. Los tres renunciarían a su sueldo. Es decir, cobrarían cero por adelantado. A cambio, se quedaban un trozo de los beneficios. Solo ganan dinero si el estudio gana dinero. Entonces, en aquella época, los estudios eso nunca se lo daban a los actores. Todavía no lo hacen hoy, dice Arnold. Era arriesgado para ellos a nivel profesional y a nivel económico, pero pensaron, a ver, si lo hacemos bien. Entonces encontraron el sí en el presidente de una productora que se llama Universal. El presidente vio lo que ellos veían. Es más, intentó que tomaran algo de dinero por adelantado, pero ellos dijeron, no. Nosotros cobramos cero, pero nos quedamos con un porcentaje. Entonces, cuando el presidente de Universal, acepta el trato, se levanta, sale detrás de la mesa, se inclina y se saca los bolsillos del pantalón, se los pone del revés, digamos, por fuera, como las orejas de elefante. Y ¿sabéis lo que me acabáis de hacer? Dice, me habéis dejado en la ruina. ¡Felicidades! ¿No? Y todos se reían. Bueno, resultado de esta historia, la peli de los gemelos supera los 100 millones de dólares en taquilla. Es la primera película de Arnold que genera 100 millones de dólares en taquilla. Tuvieron hasta un estreno presidencial. Y atención al dato. A día de hoy es la película con la que más dinero ha ganado en toda su carrera. ¿Sabes por qué? Por aquel trozo de los beneficios al que nadie le quería apostar. Hay una expresión alemana que Arnold utiliza para esto, es wenn schon, denn schon, que significa que viene a ser, yo lo pronuncio fatal, pero es si lo vas a hacer, hazlo en grande. Hazlo, o sea, métete a fondo, ¿no? Y cuenta el propio Arnold que solo conoce a una persona en Hollywood que está más loca que él pensando en grande. Y ese es James Cameron. James Cameron y Schwarzenegger han hecho 3 películas juntos. 2 de ellas fueron las pelis más grandes jamás hechas cuando salieron. Una de ellas, Mentiras arriesgadas en España, True Lies, se llamaba en inglés. True Lies fue la primera película con un presupuesto de más de 100 millones de la historia. La gente no sabe pensar en pequeño, dice Arnold. Entonces, nos detenemos aquí un momento porque casi todos, el problema que tenemos es que pensamos en pequeño. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es muy humano. Pensamos en pequeño por miedo a fracasar en público. Pensamos en pequeño porque si pedimos poco, el no duele menos. Y pensamos en pequeño sobre todo porque la gente de nuestro alrededor nos proyecta su techo, no nuestro techo. Tú eres el del cine de acción, quédate en el cine de acción. No lo hacen con mala fe. Es lo que ellos entienden, es lo más fácil de entender. Por eso la jugada de Arnold no fue gritar más fuerte, no fue rogar, no fue decir yo puedo. Fue crear la solución, tener la solución ya montada, la peli, el guión, la historia, el protagonista, el director, y quitarle el riesgo a la gente que tenía que decir que sí. Es decir, quitó sus sueldos para que eso ya no fuera un impedimento. Entonces fíjate en ese patrón, porque sirve para casi todo en la vida. Si tú quieres que te den un sí grande, no pidas favores.
haz que decir que sí sea la opción más fácil y más segura para el otro. Eso es pensar en grande, de verdad. Eso no es soñar despierto. Eso es subir el listón de lo que pides y a la vez bajarle el miedo al que te lo tiene que conceder. Es las dos cosas a la vez. Y ojo, porque pensar en grande no es tener delirios de grandeza, no es soñar aquí que yo voy a tener lingotes de oro, no es ser el tío Gilito. Es no recortarte tú mismo la foto antes de tiempo, la visión. La mayoría de la gente no fracasa por apuntar demasiado alto, fracasa por apuntar tan bajo que aunque acierta, no llega a ningún sitio que le importe. Cuando todos te digan que ya has llegado, sospecha. A lo mejor es que ellos no ven la foto que tú sí ves. Vamos a empezar un siguiente bloque. El siguiente bloque, la siguiente herramienta, vamos a llamarla así, trabajar como un animal. Trabajar como un animal. Vamos a ver. Empezamos este bloque. Hay una frase de Arnold que dice que el trabajo funciona. Punto. No importa lo que hagas, no importa quién seas, Arnold dice que toda su vida está construida sobre esta única idea. El trabajo funciona. Y Arnold nos lo dice así, nos dice, tú y yo tenemos mucho en común. No somos los más fuertes, ni los más listos, ni los más ricos que conocemos. No somos los más rápidos, no somos los mejor conectados, pero tenemos algo que mucha de esa gente no tendrá nunca. Es ganas de trabajar. Y es que no hay sustituto, no hay atajo, no hay trucos de crecimiento, no hay pastilla mágica que te evite el trabajo duro, de hacer bien tu trabajo, de ganar algo que te importe, de cumplir con tus sueños. Por algunas estimaciones, 7 de cada 10 personas que ganan la lotería se arruinan en los siguientes 5 años. Y entre la gente con dinero de familia, gente que tiene dinero que le viene de generaciones, las tasas de depresión, de adicciones, son más altas que en la clase media o en la gente que se construyó su fortuna trabajando. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron lo que da el trabajo. Lo que te da el trabajo cuando tú trabajas hacia una meta grande. ¿Saben lo que es tener dinero? Sí, no saben lo que es ganarse ese dinero. No aprendieron las lecciones que solo te van a enseñar la lucha y los fracasos. Y no es que el dinero sea malo, ojo, es que el dinero, el éxito, lo que sea que tú persigas, vale mucho más cuando lo has construido tú, porque lo cuidas distinto, lo entiendes distinto, sabes lo que te ha costado y por eso no lo malgastas ni lo das por hecho. Esa es la diferencia entre una casa que heredas y una casa que construyes tú ladrillo a ladrillo. Las dos te van a cobijar, pero solo una te va a enseñar algo por el camino. Y esas lecciones, las del camino, son las que de verdad te quedan para la siguiente montaña que va a llegar. Un experimento mental. Imagínate que Edmund Hillary lo hubiera dejado en la cima del Everest un helicóptero, en lugar de subir andando durante 2 meses cuando lo consiguió y llegó a la cima del Everest en 1953. ¿Tú crees que la vista desde arriba hubiera sido igual de bonita para él? ¿Crees que le habría importado lo más mínimo esa otra montaña que vio a lo lejos? Pues claro que no. Si tú no sabes lo que es empujarte, hacer más de lo que creías que podías, saber que el dolor que pasaste se convirtió en algo que tú construiste después, nunca vas a valorar lo que tienes como lo valora quien se lo ha ganado. Vale, entonces, ¿cómo era eso del trabajo en su caso? Bueno, pues Arnold, en su búsqueda de ser el mejor culturista de la historia, decíamos antes, ¿qué hizo? Entrenaba 5 horas al día y lo hizo durante 15 años. Cuando llegó a América, él fue el inventor de la doble sesión, 2 horas y media por la mañana, 2 horas y media por la tarde, y así podía meter 2 entrenamientos completos cada día. Necesitaba 2 parejas de entreno porque nadie quería entrenar así de duro. En sus mejores días movía casi 18.000 kilos por entrenamiento, el peso de un camión cargado. Es como si estuviera cargando un camión todos los días. A la mayoría de la gente le dolería eso demasiado. A él le encantaban todas esas repeticiones. Él quería todo ese dolor. Cuando deja el culturismo y se pasa al cine, tomó esas 5 horas de entrenamiento que ya tenía asentadas en su cuerpo y las puso en cómo convertirse en primer actor. Y esas 5 horas las dedicó a clases de interpretación, clases de inglés, clases de dicción, clases para quitarse el acento, que no funcionaron tan bien como uno pensaría. Y luego estaba el trabajo de cada película. Para Terminator
se convirtió en una máquina, se vendaba los ojos hasta poder hacer cada escena de armas a ciegas, disparó tantas veces en el campo de tiro que dejó de parpadear cuando el arma se disparaba. Para Terminator 2 practicó el giro de recarga de la escopeta, que lo hace con una mano, lo hizo tantas veces que se le abrieron los nudillos. ¿Por qué? Para 2 segundos en pantalla. Para 2 segundos en pantalla una sola vez. Cuando se pasa a la política, hizo una campaña política en el año 2003. Se devoró informes sobre cada tema importante del estado de California. Cosas de las que jamás habría imaginado tener que ocuparse, se las estudió. Cogió todas esas 5 horas de dedicación que ya tenía instaladas en su sistema y las convirtió en un programa de inmersión, como un estudiante que está aprendiendo un idioma. ¿Para qué hizo todo eso? La clave es: no lo hizo por sufrir, el propósito era estar preparado, estar listo para rendir cuando se encendieran los focos, cuando la oportunidad llegara, cuando las cámaras rodaran, cuando llegara una crisis, para que el día en que tu sueño esté a punto de hacerse real, a ti no te tiemblen las piernas. Y eso que nos explica no va solo de culturistas ni de estrellas de cine. Arnold nos dice que el trabajo funciona para cualquier cosa especial que tú quieras hacer. ¿Quieres montar un negocio? ¿Quieres casarte y que dure? ¿Quieres ser agricultor? ¿Quieres ser relojero? ¿Quieres conseguir un ascenso? ¿Quieres llevar una fábrica? ¿Quieres montar una ONG? ¿Quieres viajar por el mundo? Lo que sea, el propósito siempre es el mismo: estar listo para rendir cuando se enciendan los focos. Porque el momento llega. El momento llega para casi todos. Antes o después, llama a tu puerta una oportunidad. La diferencia es quién está preparado cuando llega la oportunidad y quién no. Y eso no se improvisa el día que aparece la oportunidad. Eso se construye en los meses aburridos que decíamos antes, cuando no te mira nadie y nadie te aplaude. Y sí, hay valor y sentido en el trabajo duro por sí mismo, por supuesto, pero la razón de fondo es esa, que cuando lleguen las cámaras a rodar, tú ya hayas hecho todos los ensayos previamente. Un detalle de cómo este hombre medía el trabajo: repeticiones, sí, pero anotadas. En el gimnasio del pueblo escribía todo el entrenamiento en una pizarra y no se iba hasta que hubiera tachado todo lo que tenía que hacer. Preparando las películas, marcaba en la portada del guión cada vez que se lo leía completo y no paraba hasta memorizar cada escena de la peli aunque él no saliera. La única vez que olvidó una frase fue el día que Danny DeVito, en la peli de los gemelos, le cambió el puro de la comida y le puso un puro de marihuana, pero esa es otra historia. El trabajo funciona el 100% de las veces para el 100% de las cosas que merecen la pena. El trabajo funciona siempre. No es la frase más cómoda que a uno le gustaría escuchar, pero por algo no la dice casi nadie. Vamos ahora con una herramienta que, si tienes un negocio, si vendes algo, y todos vendemos algo, te va a tocar de cerca. Vamos a hablar de ventas ahora. Y es que la tesis es muy simple. Puedes tener la idea más increíble, puedes tener el mejor producto del mundo, puedes tener el plan más perfecto del mundo, pero si nadie sabe que existe, da igual. Es como si no existiera. Y entonces dice Arnold, eso no te lo puedes permitir, porque nadie está mejor preparado ni más motivado que tú para vender tu visión al mundo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Arnold, cuando llega a América, se da cuenta de algo que le choca, ¿no? Aquí en América nadie sabe nada de culturismo. Entonces, cuando alguien le veía con aquellos musculotes que traía, que parece un camión, le preguntaba si es que era jugador de fútbol americano, o si era luchador, o si era portero de discoteca. Y nunca acertaban. En los periódicos, en las televisiones, cuando lo cubrían, digamos, lo trataban como un bicho raro, una curiosidad de feria. Utilizaban esa palabra, aquí el tipo que es como un armario, como un bicho raro. Insinuaban en los medios que la gente que hacía esto eran tontos o eran muy vanidosos. ¿Por qué? Porque se fijaban en el aceite, en la ropa mínima, ignoraban los años de trabajo. Entonces Arnold les preguntó a los americanos del gimnasio por qué pasaba esto. Y los americanos le decían, es que los periodistas nos tienen manía, nos tienen envidia, por eso son tan injustos como nosotros. Y por eso los culturistas en Estados Unidos no querían hablar con los periodistas. A Arnold esto no le cuadraba. Entonces él llega y cambia la mentalidad. Pensó,
¿Cómo va a saber un periodista cuántas horas entrenamos al día o cuánto peso levantamos o la disciplina que hace falta para conseguirlo si no se lo contamos nosotros? No hablar con los periodistas era justo lo que les había metido en ese lío. Los periodistas no deberían ser el enemigo, deberían ser sus socios. Ellos, los periodistas, necesitan historias para llenar sus páginas, igual que nosotros necesitamos que nos conozcan. Si queremos que el deporte sea grande, llenemos nosotros esos huecos con nuestra propia versión, en vez de dejar que sean ellos los que la llenen con su propia idea, su propia versión. Pensemos esto un segundo, porque esto es más profundo de lo que parece. Si tú no llenas el espacio con tu versión, alguien lo va a llenar con la suya. Y casi nunca va a ser lo que tú quieres. Entonces, quedarte en silencio no es una decisión neutral. Quedarte en silencio hace que otros puedan contar tu historia por ti. Eso sí, nos dice Arnold, vender no es engañar, no es vender burras ni vender motos. Vender es educar, dice Arnold Schwarzenegger. Vender es enseñarle a la gente qué hay detrás de lo que haces, cuántas horas, cuánto cuidado, por qué deberían tomárselo en serio. Los culturistas no necesitaban mentir a los periodistas, necesitaban explicarles lo que de verdad estaban haciendo. Y solo con eso cambiarían la imagen de un deporte entero. Entonces, hablemos de ti ahora. Para ti, que a lo mejor tienes un servicio, tienes un proyecto, esto es exactamente lo mismo. Tu cliente no es un adivino. Si tú no le cuentas el trabajo que hay dentro de lo que ofreces, él solo ve el precio. Cuéntale a tu cliente el trabajo, edúcale. Eso ya es vender, es la forma honesta de hacerlo. Cuando un emprendedor o un atleta o un artista le pide consejo hoy a Arnold, lo único que Arnold les dice es que deberían hacer más de esto. Deberían promocionar más, comunicar más, vender más. Vender, vender, vender. ¿Y a quién le vendes? Pues Arnold llama a esto conocer a tu cliente. Vender tu visión es contar tu historia de forma que la vea con buenos ojos la persona de la que necesitas un sí. Fíjate cómo encaja esto con lo de antes. Cuando Arnold hizo el paso al cine, sus clientes eran los agentes, los directores, los ejecutivos. Toda la función que montaron en el despacho de los de Universal para sacar adelante la película no era otra cosa que una venta para un solo cliente que quería reducir su riesgo. Entonces, cuando él ya fue primer actor, sus clientes pasaron a ser el público y los críticos. Cuando salió Terminator, muchos periodistas solo querían hablar de él por el tema de la violencia, de la brutalidad. Él decidió no esconderse. Él respondía de frente, le preguntaba a los reporteros si habían leído la Biblia y sabía que por el número de muertos es uno de los libros más sangrientos que existen. Entonces estaba vendiendo también un poco la idea de que su película era buena y que la violencia había existido desde siempre, hasta en la Biblia está. Entonces, un apunte para los que estáis escuchando esto y tenéis algo que ofrecer. Muchas veces el problema no es el producto. El producto es como nuestro hijo, lo hemos trabajado, lo hemos diseñado nosotros, lo queremos. El problema es que nos da no sé qué el contarlo muchas veces. Entonces, claro, y eso lo tienen mucho más los latinos que los anglosajones también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos callamos porque pensamos que eso es más elegante, lo que estamos consiguiendo es que nuestro mensaje no llegue a nadie. Así que vende, vende. Vende, no presumas, no se trata de presumir, se trata de que tu trabajo merece que alguien sepa que existe. Marzo de 2020, fecha que prácticamente todos reconocemos. Arnold, por su parte, estaba en casa, como casi todos, pegado a la tele, no podíamos salir de casa, estábamos viendo cómo un virus lo estaba deteniendo todo. Y Arnold lo que oía una y otra vez era que no había suficientes mascarillas, que no había suficientes respiradores en los hospitales, y no se lo podía creer. ¿Cómo es que el país más grande o la economía más grande del mundo no tiene mascarillas? Eso no es posible. Así que hizo lo que hace siempre cuando algo le frustra. En vez de quejarse, se pone a hacer llamadas. Llama a varios hospitales de Los Ángeles que conocía, tanto como paciente como político, y todos los hospitales lo estaban pasando fatal. Algunos ya tenían a sus médicos llevándose las mascarillas a casa por la noche para lavarlas y reutilizarlas al día siguiente. Había carencia de mascarillas. Y eso le tocó de cerca, porque resulta que en el 2006, cuando era gobernador, él había montado una reserva estratégica precisamente para una posible pandemia justo como esa. Había más de 200 millones de dólares invertidos en eso, 50 millones de mascarillas, casi 2.500 respiradores, hospitales móviles del tamaño de campos de fútbol. Pero años después hubo recortes de presupuesto y el gobernador que vino después dejó de financiar esa reserva para ahorrarse unos millones al año y todo aquello había caducado, era inservible.
Entonces imagínate la frustración de Arnold, ¿no? La tentación de salir ahí fuera y decir, pero si yo ya lo tenía esto montado, ¿cómo es que ahora se nos ha desmontado el chiringuito? Y mira que lo fácil habría sido eso. Quedarse ahí señalando al culpable y decir, es que el gobernador que vino después de mí canceló este programa y tal, podría salir en la tele y decir, esto yo había previsto y estaba previsto. Lástima del gobernador malo que vino después. Pero Arnold cuenta que con los años aprendió que una crisis casi siempre se ve más simple desde fuera, desde el sofá, que desde dentro. Que es muy cómodo repartir culpas cuando no eres tú el que tiene que resolverlo. Así que se mordió la lengua y se puso a ayudar. Y aquí viene la herramienta, la siguiente herramienta. Arnold tiene una regla. Es, no te quejas de una situación a menos que estés dispuesto a hacer algo para mejorarla. Si ves un problema y no traes una posible solución, no te quiero oír llorar. Porque no puede ser tan grave si no te mueve a siquiera intentar arreglarlo. Y lo remata con una frase. Nunca, jamás quejarse ha acercado a nadie a su meta. Un sueño se acerca con trabajo, no llorando hasta que aparece. Y ojo, los problemas y la adversidad son parte normal del camino de cualquiera. Sea cual sea tu visión, va a haber lucha, va a haber baches. Lo que tienes que aprender es a manejar esos momentos, a cambiar de marcha, a reencuadrar el fracaso y encontrar lo positivo. Y cada problema que tienes delante es en realidad una oportunidad de practicar eso. Es más, Arnold cuenta que los científicos hace poco que entienden bien por qué nuestra mente se queda atrapada en lo negativo. Y viene de un cableado que traemos antiguo, que es el instinto de supervivencia. Y la buena noticia es que se puede entrenar el instinto de supervivencia, pero para mirar distinto. Y eso se puede hacer igual que podemos entrenar un músculo. Cambiar de marcha, dice Arnold, son en realidad varias cosas que tú puedes entrenar. Una es reencuadrar el fracaso, dejar de ver el fracaso como un final y verlo como información, como un peldaño más. Otra es entender de verdad el riesgo que estamos corriendo en vez de paralizarnos imaginando lo peor. Y la tercera, la más práctica, es está prohibido quejarse si no traes una posible solución. Y es que la queja tiene trampa. La queja nos da sensación de alivio en el momento. ¿Por qué? Porque nos estamos desahogando y desahogarse sienta bien, claro que sí, pero te deja exactamente en el mismo lugar. Es más, te ata. Porque mientras te quejas, ¿tu cabeza en qué está ocupada? En el problema, en la masticación del problema, pero no en la solución. Entonces el que cambia de marcha hace justo lo contrario. Toma esa misma energía, la que iba a gastar en quejarse, y la pone en la primera llamada, en el primer paso, por pequeño que sea. Arnold pasó de echar pestes en su patio a mover $1 millón en una tarde. La diferencia entre las dos cosas no fue el problema, fue dónde decidió poner su cabeza, su foco. ¿Qué hizo él con el tema de las mascarillas, por cierto? Pues cambió de marcha. De quejarse de los burros que eran aquellas personas, se puso a pensar en cómo resolverlo. Llamó a su jefe de gabinete, la mujer trabajaba en una empresa de logística. Resultó que ya había gente trabajando en ese problema, que tenía acceso a millones de mascarillas, estaban en China. La única pregunta era cuántas iban a comprar. Y Arnold manda $1 millón ese mismo día. Y al final de la semana llegaron cajas con cientos de miles de mascarillas a los hospitales. Confrontar el problema en vez de quejarte te da algo que la queja nunca te da. Te da la posibilidad de que las cosas cambien. Confrontar el problema. Lo malo no es que las cosas se tuerzan. Las cosas se van a torcer. Lo malo es quedarnos detenidos, parados, mirando cómo se tuercen las cosas y no hacer nada. Y llegamos, ahora sí, a dos herramientas que para mí separan una vida que solo es exitosa de una vida que de verdad merece la pena. Van juntas y las dos nacen de la misma idea. Deja de mirarte el ombligo. La primera idea, la primera herramienta. El primer adulto que se tomó en serio el sueño de Arnold de ser campeón fue un hombre que se llamaba Freddy Gerstel. Él era el padre de un amigo suyo. Y la historia de Freddy, increíble. Era un judío que se hizo pasar por católico durante la guerra para así poder escapar de los nazis y luego se metió en la resistencia para tumbarlos. Después de la guerra, Freddy abre un par de kioscos de prensa y tabaco en sitios muy buenos de la ciudad, se interesa por la política y sobre todo por los jóvenes. Juntaba a un grupo de chavales para hacer deporte, pero con una condición. Los reunía para el deporte, pero la condición era que tenían que escucharle. ¿Qué tenían que escuchar? Escuchar lo que a Freddy le interesaba.
que eran muchas cosas. Era un hombre del Renacimiento. Le gustaba el deporte, los perros, la ópera, la filosofía, la historia. Y entonces no les daba clase como un profesor, no había exámenes. Lo que hacía era plantar semillas. Puede que esto no lo entendamos ahora, pero un día lo vas a entender y te vas a alegrar de haberlo sabido. Y entonces a esos chavales les metió Freddy una idea en la cabeza. Entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. No basta con tener hambre de éxito, hambre de dinero, de músculos. Hay que tener hambre de conocimiento. El mundo es la mejor aula que existe. Tenemos que ser esponjas, tenemos que escuchar y observar mucho más de lo que hablamos. Y cuando hablemos, tenemos que mejor hacer buenas preguntas que frases ingeniosas. Freud decía que el conocimiento es poder y que la información es lo que te hace útil. Y fíjate, de esto saca Arnold una crítica al sistema que muchas veces mete a todos los chavales en la universidad sin hacerles pensar primero. Él dice, claro que la universidad es importante, si vas a ser médico, ingeniero, pero endeudarte, en Estados Unidos las universidades son extremadamente caras, dice, endeudarte por $200,000 para tener un diploma sin saber siquiera qué es lo que quieres hacer en tu vida. Para él, el aula donde más aprendió fue el mundo. El laboratorio donde más practicó fue el gimnasio. Entonces él dice, él aprendió todo lo que de verdad usó después en esos lugares, en el mundo, en el gimnasio. Aprendió a fijarse metas, aprendió a planificar, aprendió a trabajar duro, aprendió a seguir empujando a través del fracaso para conseguir seguir adelante, aprendió a comunicar, aprendió el valor de ayudar a otros. El gimnasio fue su instituto, su universidad, su doctorado, su máster, lo fue todo en uno. Lo de vender lo aprendió como aprendiz en una tienda trabajando en una ferretería. Y a pensar en grande lo aprendió con Freddy. Entonces, sobre devolver, sobre romper el espejo, que es otra de las herramientas, Arnold dice una cosa importante. Dice que cuando tú abrazas de verdad la responsabilidad de ayudar a otros, eso te cambia la vida. Lo que empieza siendo una obligación se convierte en un deber. Y el deber acaba sintiéndose como un privilegio que no queremos soltar. Y entonces te preguntas por qué no te diste cuenta antes. Y no hace falta ser Arnold Schwarzenegger para ver esto. Lo vemos en las empresas que ponen a sus clientes y a su gente por delante de los beneficios. Y que nos caen bien, justo por eso. Lo vemos en los equipos que se pasan el balón y hacen mejores a todo el equipo. Y al revés también, lo notamos con los egos. Notamos al jefe egoísta, a ese crack que solo piensa en sí mismo. Lo aguantamos mientras gana. El día que empiezan a perder esas personas, los queremos echar, los queremos cambiar, queremos sustituirlos, queremos que se vayan. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿para qué aguantar a alguien que nunca hizo mejores a los demás? Y de aquí vamos a la séptima herramienta, la que da título al libro. Arnold dice, llámame Terminator, llámame Arnie, llámame como te dé la gana, pero nunca me llames un hombre que se hizo a sí mismo. ¿Por qué le confundía esa expresión? Hecho a sí mismo. Y mis padres, que literalmente me hicieron, y el señor que me trajo a América, y el señor que hizo posible que yo pudiera pasar del culturismo al cine. Todas esas personas fueron los que le ayudaron a ser la persona que es. Si Arnold es un ejemplo de lo que se puede lograr en América, ¿por qué va a ser un hombre hecho a sí mismo si lo que necesitó fue un país entero antes de levantar su primera pesa para ser la visión de lo que él quería ser? Nadie nunca ha hecho nada solo. Siempre tuvimos ayuda, siempre tuvimos guía. Si tenemos eso en cuenta, entonces lo que también tenemos es una responsabilidad. Si siempre tuvimos ayuda y siempre tuvimos guía, nuestra responsabilidad es devolver eso. Bajar la escalera para que suba el siguiente. Ser útil. De ahí la última herramienta, que es rompe tu espejo. De joven te miras al espejo, miras los músculos, las metas, te miras a ti, pero cuando ya llegues a tu meta, entonces rompe el espejo y mira por la ventana. Mira a ver a quién puedes ayudar. Hay libros como este que se pueden convertir en permisos para el egoísmo, me tengo que mirar al espejo, soy yo contra el mundo, donde para que tú ganes alguien tiene que perder, para que tú seas fuerte alguien tiene que ser débil. Y en el libro nos lo dice el buen Arnold, dice, fuera de la competición deportiva, todo eso es mentira. La vida no es un juego de suma cero, no es yo gano y para que yo gane otro tiene que perder. Podemos crecer juntos, podemos hacernos más fuertes juntos. Este hombre lo vivió primero en el gimnasio,
con sus compañeros de entreno. Sabían que algún día esos mismos compañeros serían competidores, iban a competir entre ellos, pero aún así se ayudaban, se pasaban tips, trucos, se animaban, se sujetaban la barra. ¿Por qué lo hacían? Porque si tu compañero se hace más fuerte, te exige más a ti y entonces tú te haces más fuerte. Ayudándose unos a otros, no solo mejoraron ellos, hicieron más grande a todo ese deporte. Lo mismo pasó en el cine. Los actores inseguros convierten una película en un juego de suma cero porque intentan comerse cada escena. Y eso hace que las pelis sean peores. Cuando los actores se dan pie unos a otros, se dan réplicas los unos a otros, las películas pasan de ser buenas a ser grandes películas. Por eso nos enamoran las series que tienen grandes repartos, que se llevan bien y tienen superquímica, o equipos como la selección, que se pasaba el balón y hacía mejores a todos. Así que esto es lo que cierra el círculo de todo el libro. Ten visión es lo primero. El segundo, piensa en grande. El tercero, trabaja. El cuarto, vende. El quinto, cambia de marcha. Pero sobre todo, abre la mente para seguir aprendiendo siempre y rompe el espejo para devolver aquello que recibiste. Eso es lo que su padre quería decir con 2 palabras. Sé útil. Muy bien, Luis, todo esto está muy bien, muy entretenido, Schwarzenegger, Terminator, todo esto, pero ¿por dónde empiezo yo? ¿Qué hago yo? Te lo voy a aterrizar en 2 posibles escenarios, ¿te parece? Imagínate que eres un autónomo o una persona que trabaja por su cuenta. Lo primero que yo haría es la herramienta 1. Vamos a detenernos y vamos a hacer zoom. Vamos a tomar esa frase tuya de quiero que me vaya mejor o una frase similar, quiero que me vaya bien. Bueno, pregúntate, ¿bien para qué? Y hasta que la respuesta sea concreta, no dejes de preguntártelo. Hasta que la respuesta sea algo que puedas medir. Y a partir de ahí, una cosa que puedes hacer es no construir solo un trabajo que te necesite a ti cada hora del día. Piensa qué de lo que tú haces pudiera existir y pudiera crecer sin que tú estés delante. Ve los productos donde otros ven solo el trabajo. Y después de esa primera herramienta, a lo mejor yo te diría, utiliza la cuarta herramienta. Cuéntalo. Tu mejor cliente no puede comprarte si no sabe que existes. Esta semana, una sola acción, si ya comenzaste con tu producto y tienes tu idea clara, una sola acción pudiera ser venderte sin vergüenza. Sin vergüenza, no junto, ¿eh? Y una cosa más. Prueba también con la 7ª herramienta. Busca a alguien que vaya un par de pasos por detrás de ti en tu mismo camino y ayúdale con algo concreto. No por un tema estratégico, ni para que te deba un favor, sino porque es justo lo que hace que todo esto a la larga no te queme. El que solo se mira a su propio espejo se cansa de verse. El que de vez en cuando mira por la ventana es la persona que perdura en el tiempo. Eso si eres autónomo o trabajas por tu cuenta. Si tú lideras un equipo o tienes una empresa, por ejemplo, yo empezaría por la herramienta 6 y la 7 a la vez. Esta semana, en tu próxima reunión, vamos a proponernos hablar menos y preguntar más. Ser la esponja, no el que lo sabe todo. A lo mejor te sorprende lo que sale cuando dejas hueco para que no lo ocupes tú todo. Y luego, rompe un poco el espejo. Pregúntate a quién de tu equipo puedes ayudar a conseguir su visión. No la tuya, su visión. Porque como Arnold con sus compañeros de entreno, cuando los tuyos se hacen más fuertes, todo el equipo rinde más y mejor. Es obvio, pero es que casi nadie lo hace. Entonces recapitulemos las 7 herramientas, que en el fondo podemos resumirlas así. Primera, ten una visión clara, una foto, un plan para poder medir tus decisiones. Segunda herramienta, nunca pienses en pequeño. No te recortes tú mismo antes de tiempo. No te limites antes de tiempo. Tercera, trabaja como un animal. No hay atajos y el propósito es estar preparado para cuando llegue la oportunidad. La siguiente herramienta, cuarta, vende. Si nadie sabe, véndete, ¿eh? Si nadie lo sabe, nadie sabe lo que tienes, da igual lo bueno que sea que tú tengas. La 5, cambia de marcha. ¿Qué era cambiar de marcha? Es quejarnos menos y hacer más en vez de quejarnos. Y luego la 6ª y la 7ª, que eran abre la mente y romper el espejo. La primera, seguir aprendiendo, y la segunda, devolver todo aquello que has recibido. Si quieres pasar a la acción esta semana, hazme caso con 3 cositas. La primera, escribe en una frase esa visión de tu vida o de tu negocio. Una sola frase. Y al lado pon una decisión que tengas pendiente tomar. Y entonces pregúntate si esa decisión te acerca o te aleja a esa visión. Segundo, identifica un momento de esta semana en el que te hayas quejado. Y seguro que lo hay. Conviértelo en una
petición concreta o en una acción pequeña. Convierte esa queja en una acción pequeña para solucionarlo. Y tercero, elige a una persona y hazle un bien esta semana, sin esperar nada a cambio. Devuélvele un poco de eso bueno que a ti te ha tocado en la vida. Una reflexión final. Arnold tuvo, en teoría, 3 actos y este cuarto acto nació del que él dice que fue el peor momento de su vida. Lo interesante no es lo lejos que haya llegado. Lo interesante es que dice, con todas las letras, que las herramientas que utilizó son las herramientas que puede utilizar cualquiera, estas 7. No te hace falta talento sobrehumano, hace falta una foto, hace falta ganas de trabajar y hace falta humildad para saber que no vas a llegar ahí solo. Este episodio lo hemos basado en un libro que se llama Be Useful, sé útil, en la versión en español, de Arnold Schwarzenegger, publicado en el año 2023. Nunca pensé que iba a decir, vamos a hablar de un libro de Arnold Schwarzenegger. Pues lo hemos hecho. Si este libro te mueve, te dejo 3 libros que te pueden conectar directamente con algo que hemos estado viendo aquí. Imparable, de David Goggins, lo hemos visto estas últimas semanas. Si Arnold te habla de trabajar como un animal, Goggins te hace que ese músculo de la mente lo desarrolles también al extremo. Otro libro, me encanta, El obstáculo es el camino. Ryan Holiday tiene que ver con la 5ª herramienta de Arnold, ¿no? De cambiar de marcha, de reencuadrar la adversidad, y eso es fundamentalmente lo que hay en el fondo del estoicismo. Ryan Holiday es una de las grandes voces dentro del estoicismo moderno. Y otro libro interesante, Dar y recibir, del genial Adam Grant, que tiene que ver con la 7ª herramienta, con romper el espejo, con devolver y toda la ciencia que hay detrás de esto. Porque ¿sabes qué? Que a los generosos, cuando se entiende bien el ser generoso, a los generosos les suele ir siempre mucho mejor. Con esto cerramos un bloque de 4 episodios que hemos visto estas últimas 4 semanas, bloque de mentalidad. Hemos pasado por David Goggins, que decíamos antes, por el entrenador de Michael Jordan, por Malcolm Gladwell, por el mismo Arnold Terminator Schwarzenegger. Y la próxima semana cambiamos de tercio, cambiamos de marcha, nunca mejor dicho. Empezamos un bloque nuevo sobre atención y enfoque, en un mundo que nos roba atención y enfoque cada segundo. Y lo vamos a arrancar con un libro que se llama Minimalismo Digital, de Cal Newport. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Tenemos cientos de resúmenes, de análisis, de reflexiones sobre lecciones que están en los grandes libros escritos ahí fuera, que muchas veces no tenemos tiempo de leer, y para eso estoy yo aquí, para eso te los traigo resumidos, analizaditos, masticaditos y listos para ser aplicados. Esto tiene sentido solo si tú lo aplicas. Solo si pasas a la acción. Y eso es lo que esperaría que hagas, pero si quieres seguir formándote, todos esos libros que te recomendaba los tienes también resumidos en Libros para Emprendedores. Échale una ojeada, están en el mismo sitio donde estás escuchando esto ahora mismo, ahí tienes todos esos resúmenes. Y de paso, visita la página web librosparaemprendedores.net/newsletter, librosparaemprendedores.net/newsletter, porque primero hemos remodelado toda la página y estoy muy contento, muy orgulloso, y segundo porque en la newsletter estamos ya desde hace unos meses escribiendo todos los días, de lunes a domingo. Tienes mails que complementan todo lo que estamos viendo, quiero pensar que sí, complementan todo lo que estamos viendo en Libros para Emprendedores. Lo dejamos aquí. Recuerda, si no, donde estés escuchando esto, si no estás suscrito o no me has dejado 5 estrellas, te pido que lo hagas, por favor. Es lo único que te pido, porque de esa manera nos ayudas a que más personas se enteren de que existimos. Lo dicho, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. A todos, besos y abrazos. ¡Hasta luego!